Hola, el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 10 del capítulo 13 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición, de Charles Alexander y Matthew Sadiku. El ejercicio nos pide hallar el voltaje V sub 0 en el circuito de la figura. El voltaje V sub 0 es el que cae sobre el capacitor de 0.5 faradios. Para una mayor facilidad, vamos a trasladar todos nuestros valores del dominio del tiempo al dominio fasorial. En primer lugar, tenemos una fuente de voltaje dependiente del tiempo, que es una función senoidal, 24 coseno de 2t. Trasladándola al dominio fasorial, tenemos que el fasor de voltaje es 24 voltios con un ángulo de 0 de desfase. Además, hay que tomar en cuenta que la frecuencia angular que se presenta en la fuente es 2 radianes sobre segundos. Ahora vamos a asignar a cada elemento pasivo que se presenta en el circuito su valor para posteriormente trasladarlo al dominio fasorial, es decir, en impedancias. Tenemos L1, que es de 2 henrios, una inductancia 1 de 2 henrios. Al trasladarla al dominio fasorial tenemos una impedancia 1 de J4 ohmios. Tenemos una impedancia 2 de 2 henrios. Trasladándola al dominio fasorial tenemos una impedancia 2 de J4 ohmios. Tenemos una inductancia mutua de 0,5 henrios. Trasladándola al dominio fasorial, una impedancia 3 de J1 ohmios. Y finalmente una capacitancia 1 de 0,5 faradios que se transforma en una impedancia Z4 de menos J1 ohmios. Ahora podemos redibujar nuestro circuito, pero en dominio fasorial, es decir que todos los elementos que teníamos en dominio temporal los trasladamos a los valores que hallamos anteriormente. Posteriormente, realizamos el análisis de mallas de nuestro circuito. Para ello, necesitamos tomar en consideración la ley de tensiones de Kirchhoff, que nos dice que en una malla, la sumatoria de voltajes de elementos pasivos y activos es igual a 0, y la ley de Ohm en dominio fasorial, que nos dice que el fasor voltaje es igual al fasor corriente por la impedancia. Antes de comenzar a analizar nuestro circuito, es necesario saber que existen dos inductores que están generando una inductancia mutua. Para saber la polaridad de esta, hay que conocer la convención de puntos, la cual nos dice que existe una corriente que está generando esta inductancia mutua sobre nuestra malla. Si esa corriente entra por el punto, entonces el signo del inductor que está siendo inducido se mantiene, es decir, el signo en el que está el punto. Pero si la corriente que está induciendo este voltaje sale por el punto, entonces el signo de nuestro inductor al que está siendo inducido este voltaje contiene el punto en más, la inductancia mutua será menos. Pero si el punto está en el menos, la inductancia mutua será más. Entonces, basándonos en esta convención de puntos, vamos a comenzar el análisis en la malla 1. Realizamos primero el análisis en nuestra fuente de tensión. Vemos que la corriente I sub 1 ingresa por el negativo, entonces tenemos menos 24 voltios. Continuamos hacia nuestro inductor J4, la impedancia J4, vemos que ingresa por el positivo, entonces tenemos J4 por I sub 1. Ahora, a este procedimiento hay que agregarle el voltaje inducido. Entonces, como vimos, la corriente que está induciendo el voltaje hacia nuestra malla, a la que estamos analizando, es I sub 2. Entonces I sub 2 está saliendo por el punto. Al estar saliendo por el punto,
tenemos que ver en nuestro inductor J4 de la malla que estamos analizando, tenemos que ver el punto en qué signo está en el signo positivo, pero como la corriente I2 está saliendo por el punto, entonces cambiamos de signo. Tenemos un voltaje inducido de menos J1 por I2. I2 es la corriente que está induciendo este voltaje. Ahora continuamos con la malla 2. Realizamos el mismo procedimiento. Tenemos primero nuestra impedancia menos J1 por nuestra corriente 2 más la impedancia J4 por la corriente 2. Realizamos el mismo proceso, pero en este caso la corriente que está induciendo a nuestro inductor J4, la que está produciendo una inductancia mutua, es la corriente 1. Entonces vemos que la corriente 1 ingresa por el punto. Al ingresar por el punto se mantiene el signo en el que está el punto de nuestro inductor sobre el que se está aplicando el voltaje inducido. Entonces el signo allí es menos. Tenemos menos J1 y sub 1 igual a 0. Tenemos ahora nuestras dos ecuaciones. Ahora que ya tenemos nuestras ecuaciones, podemos plantearlas en forma de matriz para resolver por el método de Cramer. Entonces, como podemos ver, tenemos la matriz que contiene a nuestros coeficientes por la matriz que contiene a nuestras variables, igual a los resultados de nuestras ecuaciones. Despejamos nuestras variables I1 e I2. Entonces tenemos la operación de la matriz de los coeficientes, la matriz inversa, por el resultado de nuestras ecuaciones. Esto podemos resolver en cualquier programa, sea MATLAB o Wolfram, y obtenemos las siguientes respuestas. I1 es menos J 6,54, I2 es menos J2,18. No olvidemos que estas respuestas están en el dominio fasorial. También se las puede presentar en el dominio temporal. Finalmente, vamos a hallar la incógnita de nuestro problema, que es el voltaje que cae sobre el capacitor o sobre nuestra impedancia menos J1. Entonces, como ya tenemos las corrientes de cada malla, sabemos que sobre ese capacitor está pasando la corriente I2. Sobre esa impedancia está fluyendo el fasor I2. Entonces, por la ley de Ohm que ya presentamos anteriormente, tenemos que el voltaje allí, el fasor voltaje, va a ser igual a la corriente, al fasor de corriente I2 por la impedancia menos J1. Realizando esta multiplicación, obtenemos que el fasor de voltaje V0 es menos 2,18 voltios. Pero la incógnita está en dominio del tiempo. Entonces trasladamos ese fasor al dominio del tiempo. La respuesta nos queda que la función del voltaje V0 es igual a 2,18 coseno de 2t más 180 grados. Entonces nuestro problema ya estaría resuelto. Muchas gracias. Hasta pronto.